Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos hoy, el 6 de mayo del año 2021, siendo las 18 horas con 6 minutos. Les doy la cordial bienvenida de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de parte del Centro Universitario de Occidente y de la División de Ciencias de la Ingeniería. En esta oportunidad, tengo el gusto de poderles presentar la conferencia titulada Mitos y Realidades de la Vacuna de SARS-CoV-2, COVID-19. Déjenme comentarles que esto es parte de la formación permanente de la inclusión de la temática de gestión integral al riesgo de desastres GIR y adaptación al cambio climático ACC. Esto está dentro del plan de estudios y asignaturas de la carrera de la División de Ciencias de Ingeniería del CUNEC de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta actividad está organizada en el marco del proyecto regional Fortalecimiento de la Gobernanza de Gestión de Riesgo de Desastres en Centroamérica, desarrollado por CETUC, que es la Secretaría General de Consejo Superior Universitario Centroamericano, y también la CPD, que es el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana. Tenemos un auspicio también de la Cooperación Suiza en América Central, con apoyo de SICA, que es el Sistema de Cooperación Centroamericana, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de El Salvador y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Déjenme presentarles en este momento pues, a la doctora Ana Vargas. La doctora Ana Vargas pues, tiene un currículum muy grande, ¿verdad? Pero tratamos de poder guardar lo más importante en la doctora. Dentro de ella, pues, ella es médico general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella posee un posgrado, una maestría en pediatría. Tiene una especialización en pediatría, como les comentaba. Tiene también una especialización en infectología, egresada del Hospital Infantil de México. También es estudiante de epidemiología de la Universidad del Valle de Guatemala. También pues es asistente actualmente pues dentro de su currículum y dentro de los labores que desempeña, es asistente de dirección de sugerencia de prestaciones en salud del Seguro Social de Guatemala. También actualmente coordina la mesa técnica de vacunación contra COVID-19 del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También es miembro del Comité de Atención de Crisis causada por COVID-19. Para mí es un gusto y un placer presentar a una doctora de la talla como lo es la doctora Ada Vargas, y pues para ello pues dejo en uso de la palabra para que ella pueda compartirnos su experiencia y también pues ella pueda dirigirse hacia tan respetable concurrencia. Bienvenida, doctora, el tiempo es suyo. Bueno, ¿me escuchan bien? Así es, doctora, se le escucha muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Yo soy la doctora Ada Vargas. Pues agradeciendo siempre el espacio, ¿verdad? Para el instituto siempre es bueno tener este tipo de espacios de acercamientos, ¿verdad? Con quórums como los que ustedes ahorita han formado, porque pues igual necesitamos continuar informando, necesitamos que ustedes tengan todas las herramientas, el conocimiento para poder disipar algunas dudas que se han formado por esta pandemia. Entonces, sin nada más, no sé si puedo presentar mi pantalla. Sí, claro, doctora, ahí le pedimos el apoyo al ingeniero Otto Soto para que le pueda dar el espacio y para poder compartir la pantalla. Ok, yo creo que ya la puedo compartir. Me dicen sí. Ahí estamos, perfecto, doctora, ahí podemos ver su pantalla. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno. Ok.
Disculpe, doctora, está presentando la pantalla del modo presentador. Deme un segundo. ¿Ahora? Ahí estamos. Ok, bueno, creo que voy a empezar. Ok, vamos a empezar con el tema, es tipos de vacunas contra SARS-CoV-2. Denme 2 segundos. Ok, ya estamos, gracias. Bueno, los tipos de vacunas contra SARS-CoV-2, yo quisiera pues empezar con ustedes describiéndoles que ahora no hablamos de tipos de vacunas, sino hablamos de plataformas, ¿de acuerdo? Todas van dirigidas a prevenir la infección por SARS-CoV-2, sin embargo, pues utilizan diferentes plataformas, utilizan diferentes mecanismos, pero con una misma diana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues aquí un poquito de historia. Tradicionalmente, pues se desarrollan las vacunas en un término de 15 a 10 años. Esto pues pasan por una etapa preclínica que le llamamos nosotros, quiere decir pues que son estudios experimentales que se realizan en laboratorios y con prácticamente pues ratones de laboratorio, como ustedes pueden ver en la gráfica. De hecho, pues eso nos lleva más o menos de 2 a 4 años de desarrollarlo. Luego tienen como una autorización de pasar a la fase clínica, y esta fase clínica pues se divide en fase 1, fase 2 y fase 3. Perdón por el avión. En la fase 1, pues lo que se trata de hacer prácticamente pues es evaluar las dosis, ver si crea inmunidad, por eso nos lleva más o menos como 1 o 2 años. La fase 2, eso ya se prueba, esta plataforma de la vacuna se prueba en una proporción más o menos de 300 a 500 personas, y la fase 3 pues ya es un estudio clínico controlado que se da en un número mayor de personas con el afán de ver si crea inmunidad esta vacuna. Cuando han pasado, ustedes, por ejemplo, han escuchado que dicen estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, pues cuando llegan a fase 3 adquieren como una especie de permiso que deben meter a las agencias reguladoras, como ustedes pues han oído, FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, y el EMA, que es como la homóloga de FDA, solo que en Europa. Luego de que pues estas agencias lo autorizan, ya pasan a una autorización para la comercialización y la distribución. Entonces, todo esto nos lleva, como les dije al inicio, 15 años o más, de hecho, pues desarrollarla. Sin embargo, en el caso, en la parte inferior de esta gráfica, pueden ver que en el caso de SARS-CoV-2, el desarrollo de estas plataformas, teníamos el antecedente del SARS, ¿verdad?, que se provocó en el 2009, y del MERS. Entonces, estos estudios que se realizaron en la fase preclínica, entonces se utilizaron como base para el desarrollo, lo cual permitió que esta carrera por las vacunas se hiciera más corto el tiempo. Luego, pues, adquirieron el permiso para entrar a fase 1, fase 2 y fase 3, que realmente se traslaparon las fases por la urgencia, por la necesidad de tener una vacuna disponible para atacar a este virus. Entonces, esto nos llevó más o menos 6 meses. Y luego la primera de ellas en ser autorizada fue legalmente, ¿verdad? Las plataformas de ARN mensajero, entiéndase pues Pfizer, fue la única que pues al inicio, a finales de diciembre, tuvo la autorización del uso de emergencia. Esto es un concepto muy importante que nosotros tenemos que saber, porque no es lo mismo tener una licencia para la comercialización y distribución y tener una autorización del uso de emergencia. Quiere decir pues que ante la evidencia científica de que puede funcionar en un grupo muy pequeño de
de personas, pues se autoriza que se comercialice, porque el beneficio es mayor que los riesgos. Entonces, esto nos tomó a la ciencia, a la comunidad científica, de 10 meses a 1.5 años. Entonces, si ven, la diferencia es abismal. No quiere decir que son malas, que las hemos hecho a la carrera o que se han hecho de una manera precipitada, sino que realmente es que tenemos el antecedente, hemos utilizado la ciencia, hemos utilizado la evidencia científica que hemos tenido previamente para vencer a este virus, precisamente con las armas que tenemos, que la medicina nos ha proporcionado. Entonces, ahorita pues tenemos, esto está actualizado hasta si no estoy mal, hasta el 29 de marzo. Las vacunas candidatas, pues hay 184 en la evaluación preclínica. Ustedes ya saben que es en el laboratorio, en estudios pues controlados in vitro, y 77 en la evaluación preclínica, en la evaluación clínica. Estas se componen en fase 1, fase 2 y fase 3. Ustedes ven ahí que tienen un medio y 2, 3, porque son las fases intermedias en las cuales se encuentran estas vacunas. Y las que están aprobadas actualmente, pues son 6. Más adelante les voy a comentar cuáles son, de diferentes plataformas. Pero lo importante de esta gráfica, de esta slide, es de que podamos ver que en un futuro vamos a tener, si todo bien, vamos a tener 184 plataformas disponibles de vacunas. O sea que si ahorita se ve el panorama muy feo porque no tenemos más que 6 vacunas aprobadas, en un futuro vamos a tener muchas más vacunas en el mercado, vamos a tener muchas más opciones. Entonces, esto es como una buena noticia desde el punto de vista pues científico. Un poquito para que ustedes vayan viendo porque todas estas vacunas tienen una lógica, ¿verdad? Entonces, este es el virus en la parte superior. Yo no sé si puedo utilizar, ven mi marcador, yo creo que sí. Este es el virus, ¿verdad? Las espigas que tiene aquí, pues en la parte, en la superficie, es una proteína S. Esta pues tiene varias partes, tiene 2 dominios, S1 y S2. Esta espiga le permite al virus unirse a nuestras células. Entonces, como que fuera una llave, se ajusta precisamente al receptor, la enzima AC2. Entonces, se une como que fuera una llave. Luego, pues hay un cambio de conformación en la misma proteína que acerca el virus hacia la membrana y entonces puede entrar el virus hacia la célula. Luego hay un desdoblamiento, pues hay una pérdida de la envoltura. Luego, pues se libera el material genético. Y yo quiero que dirijan su atención en esta parte de acá, que no sé si se la pueden ver. Dice ARN mensajero. Esta es una de las partes en las que son códices, son codificaciones, ¿verdad? En las que llevan la información genética prácticamente de todos los componentes del virus, con el afán de que sean ensamblados por nuestra propia maquinaria, pasan pues a algunos aparatos de partes de la célula sin entrar al núcleo, se podría decir, y luego son ensamblados, o sea, son nuevamente como compuestos y envueltos por la maquinaria de la célula y liberan al sistema, pues, se podría decir, una nueva partícula de virus. Esto se produce más de 10.000 veces al día, incluso pues se replica de una manera increíble y por eso es que los ARN, los virus ARN como el SARS-CoV-2, están sujetos a muchas mutaciones, ¿verdad? A muchos errores, porque el procedimiento se hace como muy rápido. Entonces, hay posibilidades de que estos ensamblajes, de que estas lecturas no lleguen o no se realicen correctamente y eso da opciones a variaciones, a mutaciones, pero pues es el comportamiento normal de los virus. Ahora, volviendo un poquito a las plataformas, ahora que ya saben cómo funciona el virus, cómo se ensambla, ¿verdad? Y cómo entra y cómo funciona. Entonces, es como un poquito más fácil de entender que las plataformas desarrolladas van dirigidas precisamente a este punto de unión, acá, en este punto. Lo que queremos hacer es bloquear esta unión. Entonces,
Las plataformas van dirigidas todas a la célula diana, pues la célula diana es la diana antigénica, perdón, es precisamente la proteína S, es para evitar el ensamblaje de esta proteína a la célula y evitar que el virus entre. ¿Cuáles son las plataformas? Pues tenemos en grandes rasgos 4. Las creadas por los virus, ¿verdad? Las que utilizan el propio virus, ya sea atenuado, inactivado, las de vectores virales, que son replicantes y no replicables, y las de ácidos nucleicos, tanto de ADN como ARN, y las basadas en proteínas, que son de subunidades proteicas o partículas parecidas al virus. Esta gráfica pues nos gusta mucho y siempre la ponemos, la vamos actualizando conforme dan el up-to-date, ¿verdad? Porque pues es como una carrera, ¿verdad? O sea, hay una especie de urgencia por desarrollar una vacuna que se adapte a las necesidades, que pueda ser manejable, que pueda conservar una cadena de frío, que pueda tener una inmunidad y una eficacia excelente, pues para acabar y proteger. Lo que queremos hacer es evitar la enfermedad. Entonces, si ustedes ven, las de vectores virales tienen un gran porcentaje, ya son la mayoría, ¿verdad? Y las basadas en proteínas. ¿Por qué? Porque son más fáciles, son proteínas y son plataformas que hemos usado con anterioridad en otras vacunas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Pues todas, como ya les había dicho, resumiendo un poquito esta gráfica, todas tienen el objetivo de bloquear la entrada del virus, pero pues al entrar acá al virus, lo que hacen pues es tanto estimular la inmunidad celular con la producción de células T, ¿verdad? Y esto lo que hace pues es estimular a las otras células, las células dendríticas, para que se coman al virus. Y por el otro lado, pues también está la inmunidad humoral, que es lo que más hemos manejado y lo que más sabemos ahorita por la información que anda circulando, y es la producción precisamente de anticuerpos. Anticuerpos contra la proteína de superficie del virus. Entonces, el objetivo de esto es nuevamente crear la inmunidad y bloquear la entrada. Los tipos de vacuna, vamos a hablar un poquito de estas 4 plataformas que les digo. Las de vectores virales, ustedes sabrán, hay replicables y no replicables. Esto lo que hacen es prácticamente una especie de estrategia parecida al caballo de Troya, ¿verdad? Es un virus que no va a producir una replicación, que no va a ser una enfermedad dentro de nosotros, pero lleva dentro el material genético que sea necesario para codificar la proteína de superficie. Entonces, el cuerpo, pues, una vez entra al cuerpo, leen este mensaje, o sea, este código genético, producen la proteína de espiga, el cuerpo la reconoce como extraño y produce la inmunidad, tanto celular como humoral. O sea, eso es como lo rápido. No se pueden propagar, o sea, el virus no se propaga por este tipo de plataformas, y hay pues nunca entra este material al material genético de nosotros, ¿verdad? Todo es realizado en el citoplasma, o sea, en el exterior de las células, para que ustedes pues puedan como visualizar esta imagen. En cuanto a las de vectores virales, las más conocidas son las que pues estamos nosotros conociendo y que están disponibles aquí en el país. Son las desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y la desarrollada por el Instituto Gamaleya, que es la Sputnik V. Entonces, las plataformas que utilizan ARN o ADN, estas pues les pedí que se fijaran bien en el ARN mensajero, porque precisamente estas vacunas lo que llevan es ARN mensajero. O sea, se ahorran un poquito el paso. Entonces, ¿qué hace? Esto es un código, como pues estábamos platicando anteriormente. Entonces, este código es leído por la célula. Entonces, rápidamente produce la proteína de superficie del virus. Nuevamente, el virus dice, la célula lo reconoce como extraño a nosotros y produce anticuerpos que estarán listos para bloquear la entrada cuando tengamos un
contacto directo con el virus o cuando tengamos una exposición real al virus. Las otras plataformas como los virus desactivados, esto pues son las versiones debilitadas del virus. Estos virus es el virus de SARS-CoV-2, pero ha sido modificado genéticamente. De hecho, pues no tiene la capacidad de ser infeccioso. Entonces, estas lo que hacen pues es entrar a la célula, crean una respuesta inmunitaria también, ¿verdad? Generando pues también la proteína S de superficie. Entonces, vacunas como estas pues son Bharat Biotech y CoronaVac, que ahorita pues no están disponibles en nuestro país, pero esperamos que puedan ser también una opción para Guatemala tener a estas vacunas en el medio. Y las basadas en proteínas, la diferencia de esto es que utilizan pequeños subunidades o pequeños pedacitos del virus, fracciones, para poder reconocerlas como extrañas de una vez. Una vez inyectadas, el cuerpo las reconoce como extrañas y entonces monta de una vez la respuesta inmunitaria. El problema con estas plataformas en especial es que necesitan varias dosis de refuerzo para crear una inmunidad duradera, ¿verdad? Entonces, ejemplos de estas son Novavax, ¿verdad? Y las desarrolladas por Sanofi, pero que todavía se encuentran en las fases 3 del estudio de los desarrollos de las plataformas. Las más conocidas, pues, haciendo un resumen de todo esto, pues están las de vectores virales, que como dijimos, AstraZeneca y Sputnik 5, y las de ARN, que son Pfizer y Moderna, que ambos, pues, Moderna fue uno de los envíos que recibimos por parte del gobierno de Israel, y pues las de vectores virales, tanto AstraZeneca y Sputnik 5, pues ya las tenemos nosotros en el país. Esto es un resumen, solo para que ustedes vean, las plataformas de ARN mensajero, pues van dirigidos contra la proteína S, y esta gráfica, pues nos gusta mucho ponerla porque pues es el ARN mensajero, el código, envuelto en una bolita de grasa que podemos poner en una jeringa y ponerlo como vacuna, ¿verdad? Luego, pues aquí les está la gráfica, les traduce, les dice que pues el código de ARN es leído por la maquinaria de las células, los ribosomas, luego pasan por el aparato de Golgi y se ensamblan en el citosol y lo expresan, ¿verdad? En la superficie de esa célula que recibió este código de ARN, se manifiestan los pequeños fragmentos de la proteína S, o sea, la proteína espiga, y entonces el cuerpo lo reconoce como algo extraño. Entonces el sistema inmune es un sistema infalible. De hecho, pues incluso crea anticuerpos contra el vector, ¿verdad? Entonces estos son los anticuerpos que tanto hemos querido y que es el objetivo de todas las plataformas que les estábamos mencionando. Las de vector viral no replicable, pues no me voy a detener mucho en esto porque pues ya lo comentamos. El objetivo de esto es que pues en un vector, en este caso pues un adenovirus, envuelve en sí el material genético que lleva como la codificación de la proteína en superficie. Este vector, el adenovirus, no va a causar enfermedad en nosotros, es un adenovirus AD26S, se codifica, ¿verdad? Entonces, luego monta la respuesta que ya les comenté. En la diferencia de Sputnik y de AstraZeneca, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, es que, por ejemplo, AstraZeneca utiliza el mismo vector, el AD26S. Sin embargo, pues Sputnik utiliza dos vectores diferentes. O sea, para el componente 1, que es la primera dosis, utiliza el adenovirus AD26S, y para el componente 2, que es la segunda dosis, utiliza un adenovirus 5S. Entonces, esa es la diferencia entre ambas plataformas, y recordemos siempre que nuestro sistema inmune es un sistema muy bien organizado, es un sistema infalible que va a crear anticuerpos contra ese mismo adenovirus. Entonces, el objetivo es hacer escapar esa respuesta para tener una mejor opción, una mejor eficacia.
Esto es un resumen. Yo creo que esto, si quieren, pues la presentación se las puedo hacer llegar. De hecho, pues esto es un resumen de todo lo que les he estado mencionando, las ventajas, las plataformas y algunas observaciones de las 5 plataformas que hemos estado platicando. Entonces, si quieren, voy a avanzar un poquito. En cuanto a las formas de aplicación de la vacuna, las vías de administración para todas las vacunas, la mayoría, ¿verdad?, es de aplicación intramuscular. Sí importa mucho en dónde las vamos a administrar. La mayoría de ellas está recomendada que se administre en el músculo deltoides del brazo, ¿verdad?, para que pueda ser pues una vía accesible y que pueda introducirse en el músculo y montar esta respuesta que les estoy comentando. Por eso no están recomendadas administrarlas en los glúteos, ¿verdad?, o en los muslos, porque hay una mayor acumulación de grasa. Entonces, sí, solo en situaciones especiales, en pacientes especiales, hemos hecho algunas excepciones, pero sin embargo no es lo recomendado. Siempre lo que queremos es tener la accesibilidad de administrarla por vía intramuscular. Hay algunas vacunas que también se administran de vía intradérmica, pues esto es como la manera en que pueden ser absorbidas por los vehículos que llevan, ¿verdad? Algunas infecciones naturales, como ustedes lo sabrán, producen respuestas inmunitarias a nivel de la mucosa oral. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos enfermamos, tenemos 2 tipos de inmunidad. La de local, ¿verdad?, la de la mucosa, en la que se montan los anticuerpos de tipo IgA, que estos como los primeros que van a salir al ataque en cuanto exista una infección. Sí, y hay una inmunidad sistémica, que es la que acabamos de ver, ¿verdad?, la que estábamos platicando hace unas diapositivas atrás. Cuando nosotros tenemos una vacuna por vía intranasal o algún medicamento por vía intranasal, lo que queremos es como estimular esta inmunidad a nivel de mucosa. ¿Para qué? Para que bloqueemos la entrada del virus desde el inicio. Ya ustedes recuerdan que pues la vía de transmisión del virus es a través de la vía aérea, platicar, porque no sabemos que si las gotitas de flush al estornudar, hablar o toser pueden llevar este virus que nos puede infectar, y la transmisión es de persona a persona. Entonces, volviendo otra vez, estas vacunas que se administran de vía intranasal, pues lo que quieren hacer es eso, ¿verdad?, estimular la inmunidad a nivel de mucosa. Algunas vacunas de virus vivos atenuados están siendo estudiadas, ellos están siendo sometidos a las fases 3 de los estudios, pero pues igual y cuando estén disponibles tendremos más información. Esta tabla está un poco cargada, pero pues siempre nos gusta ponerla porque pues es un resumen de lo que hemos estado hablando, de las fases, el desarrollador, o sea, el nombre de la vacuna que todos conocemos, el tipo de vacuna, o sea, en este caso sería la plataforma que utilizan, las dosis, el intervalo de dosis que hay entre ellos y las vías de administración. No voy a leer toda la tabla, sino que solamente quiero que observen que la mayoría de ellas, independientemente de la plataforma, son de 2 dosis, ¿verdad? De hecho, pues solamente la vacuna de Johnson & Johnson y su subsidiaria Janssen es de 1 dosis, y es un esquema único, pero el esquema que ahorita pues estamos manejando en la mayoría de las vacunas son de 2 dosis. El intervalo entre dosis sí va a variar, ¿verdad? Va a depender mucho de las indicaciones y la recomendación del fabricante. Y pues como nos importa, o las que están ahorita en el país son AstraZeneca y la Sputnik 5, entonces nos vamos a enfocar en estas 2. AstraZeneca tiene un permiso de administración de 8 a 12 semanas. Quiere decir que en ese periodo sabemos que está permitido la administración del booster, quiere decir la segunda dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener una respuesta y una eficacia más allá del 80%. Entonces, lo queremos como optimizar esto, entonces hemos puesto o se ha puesto por parte de la mesa técnica como medida de que puede ser administrada de las 8 a 12 semanas. Sin embargo, pues
queda a cargo y a discreción del ministerio saber el tiempo exacto. Yo creo que en los próximos días nos estarán haciendo saber el intervalo en el cual vamos a administrar la segunda dosis. Como ustedes conocen, ya fue administrada la primera dosis a toda fase 1, que es el personal de salud. Y en cuanto a la vacuna de Sputnik 5, pues esta tiene un intervalo de dosis de 21 días. Sin embargo, hay estudios recientes de que hay una posibilidad de que sean administrados en los 90 días siguientes. Esto pues nos da un poquito de rango de administración. En cuanto se refiere, es un tiempo de ventaja, ¿verdad?, que tenemos en cuanto a la disponibilidad de esta vacuna. Todas ellas dos son de vía intramuscular, que es lo más importante, entonces es fácil de administrar. Esto es un resumen para que ustedes vean pues las plataformas, tanto Pfizer, Moderna, el Instituto Gamaleya, o sea, Sputnik 5, AstraZeneca y Johnson, pues ya tienen sus permisos y están aprobadas por las agencias regulatorias internacionales. Sin embargo, pues ustedes han escuchado y no voy a ahondar mucho en este sentido porque pues nos vamos a enfocar en el dato positivo. Hemos dicho que pues sí, que Pfizer tiene una eficacia del 91%, que Sputnik del 91.4% y que pues otras vacunas la eficacia pues no es tan fuerte, ¿verdad? Sin embargo, lo que quiero que quede como mensaje en esta conversación que tenemos es que la eficacia es del 100% en la prevención de enfermedad grave. Ese es el plus, eso es lo que ganamos nosotros cuando nos vacunamos, la prevención de la enfermedad grave, prevención de hospitalización y de complicaciones. Entonces, es posible que nos enfermemos pues luego de habernos inyectado, luego de habernos vacunado, pero pues lo que ganamos es que no nos vamos a enfermar de gravedad. El objetivo, bueno, voy a hablar un poquito más de la logística. Estas son las rutas, ya todo el mundo pues las conoce, han sido ampliamente compartidas en las redes sociales. Las poblaciones objetivos, esto es la estrategia SAGE. La fase 1, ustedes saben que era dirigido al personal de salud porque la necesidad era mantener la integridad del sistema de salud. Ahorita estamos en la fase 2, que va dirigida a disminuir la mortalidad y la enfermedad grave por estudios y por nuestra propia evidencia y nuestro propio control epidemiológico. Sabemos que los adultos mayores de 60 años son los que tienen la mayor probabilidad de sufrir de complicaciones y tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, para ellos está dirigida esta fase 2 de vacunación. La fase 3 pues, va dirigida a mantener la continuidad de los servicios básicos, por eso es que se ha elegido algunas poblaciones como los maestros, los policías, algunas dependencias, o sea, algunos servicios que no pueden parar en una nación. Y la fase 4 pues va dirigida a disminuir la carga de la enfermedad. Esto es del adulto joven. Ellos son los que más se enferman, pero no se complican, ¿verdad? Pero sí es un número considerable y aumentan las tasas de morbilidad. Voy a ir un poco más rápido. El sistema de registro para nosotros, pues creo importante que ustedes necesitan saber que tenemos la plataforma que fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Nosotros pues hemos pedido también a nuestros afiliados que se registren en esta plataforma. Luego pues de ser registrados hay una validación muy inmediata con el sistema MEDIX, o sea, con nuestro propio sistema que valida que pues es nuestro paciente. Luego se descarga esto, nosotros pues lo tenemos en nuestro sistema, ya nosotros programamos la cita, lo distribuimos por centro porque sabemos dónde van y a dónde consultan nuestros afiliados, y luego pues corroboramos la cita por una llamada o por un mensaje y luego lo dirigimos al centro de vacunación. El objetivo es pues que sigan una ruta. Yo creo que los centros de vacunación son, en teoría, pues en resumidas cuentas, son todas nuestras unidades, son 34 unidades a nivel nacional.
las que pues van a optar por tener la disponibilidad de la vacuna para poder ser administrada en esta fase 2, que pues va dirigida nuevamente a los mayores, a los adultos mayores y a los enfermos crónicos. Lo que queremos mostrar en esta diapositiva nada más es como, para que ustedes sepan, hay un circuito dentro de del propio vacunatorio, o sea, del propio centro de vacunación que debemos seguir. Algunos se preguntarán por qué es tan difícil, por qué es tan tardado el proceso, pero sí tenemos que verificar, hay ciertos puntos que tenemos que poner, desde el registro, luego pues la charla que se les da, luego el consentimiento informado, luego pues lo pasamos ya propiamente a la evaluación con el médico pues puede interactuar con ellos, hablar algunas cosas particulares de la vacuna o de la condición clínica del paciente, luego pasa al área de vacunación donde finalmente es administrada la vacuna y luego de eso pues pasamos a un área importantísima que es el área de observación. ¿Por qué? Porque los estudios nos han dicho que en los siguientes 30 minutos hay una probabilidad muy alta de que puedan presentarse algunas reacciones adversas en algunos pacientes. Sin embargo, pues son reacciones muy leves que pueden ser controladas en el mismo centro de vacunación y son las esperadas. Muy difícil o muy especialmente, o sea, algo muy particular, se han presentado por reacciones adversas muy graves a esta vacuna. Sin embargo, pues hasta ahorita en Guatemala no hemos tenido el registro y hemos tenido una vigilancia en el monitoreo de SAVIS, como siempre lo decimos, eventos secundarios asociados a la vacunación y la inmunización. Luego, pues de esta vigilancia que se da al paciente, pues se le da el plan educacional y se egresa con la cita de la próxima vacuna. Mitos y realidades sobre la vacuna, pues aquí es más que todo pues una serie de preguntas. Se desarrolla inmunidad protectora después de la infección por SARS-CoV-2, o sea, ¿puede ocurrir una reinfección? Pues la respuesta es sí, sí hay una reinfección. De hecho, pues la infección natural crea anticuerpos, sin embargo, pues no los crea para todos los pacientes que sufrieron de esta enfermedad. Sabemos que la enfermedad es muy poco probable en los siguientes 3 meses, sin embargo, pues es posible que se dé. Lo que sí tenemos claro y por evidencia científica es que las reinfecciones son un poquito más severas que las primeras infecciones. Entonces, por eso es que las sugerencias y las medidas de prevención de la transmisión siguen estando vigentes aun cuando el paciente ya se haya recuperado. ¿Es obligatorio vacunarse contra COVID? Pues ustedes saben que la vacunación no es obligatoria, es gratuita, es universal. Entonces, sin embargo, pues no es obligatoria, pero estamos animando a todas las personas para que se puedan vacunar y se unan a nosotros en este esfuerzo de detener esta pandemia. ¿Qué puedo esperar después de vacunarme? Hay algunas personas que han sufrido algunos efectos secundarios. Nosotros ya llevamos el registro. Lo más que se nos ha presentado son dolor en el sitio de la inyección, pero pues son reacciones esperadas y como lo dije anteriormente, pues son de intensidad muy leve. ¿Debo vacunarme si tuve COVID? La respuesta es sí. De hecho, pues como lo dije anteriormente, la enfermedad es muy poco probable en los siguientes 3 meses. Sin embargo, pues existe un riesgo de reinfección. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Pues vacunándonos, que esa inmunidad que vamos a ganar con esta primera dosis nos sirva de protección más las medidas de prevención de la transmisión. ¿Cuánto tiempo después de haber padecido COVID-19 puedo vacunarme? Pues no hay un tiempo estipulado, pero sin embargo pues se ha sugerido un periodo de 90 días, pues optimizando esta inmunidad que tenemos de una infección natural. Sin embargo, pues no es exclusivo. De hecho, pues si hay una evaluación médica y estamos en condiciones de recibir la vacuna, no importa el intervalo de tiempo, la puede recibir. ¿Puedo vacunarme si estoy tomando anticoagulantes? Pues son precauciones especiales, ¿verdad? Porque tenemos que hacer un control de
en cuanto a laboratorios como tiempos de coagulación y las plaquetas para poder ver si no hay contraindicación para la administración de la vacuna. ¿Y qué hacer si sufro una reacción adversa después de la vacunación? Pues deben de consultar. Generalmente estamos animando a la gente de que consulte para que pueda ser evaluado por un médico. Hemos tenido reportes de náuseas y dolor de cabeza. Sin embargo, pues el tratamiento sintomático quiere decir algo para la náusea y algo para el dolor de cabeza, resuelve el cuadro y esto pues no progresa más allá de 24 horas. Mitos y realidades, de nuevo, ¿qué tan efectiva es la vacunación contra las variantes de SARS-CoV-2? Hasta el momento, pues los estudios establecen que no ha habido un fallo de las vacunas en cuanto a protegernos contra las variantes tanto del Reino Unido como la de Sudáfrica como la de Brasil. De hecho, pues se están haciendo estudios, no hay evidencia científica hasta el momento, pero pues lo que sabemos de estudios preliminares es que conservan todavía su actividad neutralizante contra el virus. ¿Se puede tomar analgésicos y antipiréticos para los efectos secundarios de la vacunación? La respuesta es sí. Sin embargo, pues sí quiero hacer la anotación acá que no se recomienda que lo tomemos antes, ¿verdad? No es como el del uso preventivo. Se toman si pues, llegáramos a presentar alguna de estas reacciones que hemos comentado anteriormente. ¿Se pueden administrar otras vacunas cuando estamos siendo vacunados de COVID? La respuesta es no. De hecho, pues no deben de administrarse otras vacunas en los 14 días antes ni los 14 días después de haber administrado esta vacuna. ¿Por qué? Porque no sabemos si hay alguna interferencia en cuanto a esta respuesta inmunológica que pues yo les comenté desde el inicio de la presentación. Entonces tratamos de que no haya ese cortocircuito entre una vacuna y la otra. Sin embargo, pues si es una urgencia, si hay una población especial, si es una vacuna muy esencial, la que debemos de poner, debe ser evaluado por un infectólogo. ¿Deben las personas que recibieron una dosis de la vacuna seguir usando mascarilla y distanciarse físicamente? Pues la respuesta es sí. De hecho, pues se ha insistido mucho en esto. La administración de una primera dosis todavía deja un margen de que puede sufrir o pueden tener una infección por este virus, por SARS-CoV-2. Entonces, la recomendación es de que se sigan manteniendo las medidas de control de la prevención de la transmisión, como el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento físico de 1.5 metros como mínimo. No sé si tienen alguna pregunta, yo me quedaría hasta allí. Muchas gracias. Ok. Hola. Muchas gracias, doctora. Sí, fíjese que tenemos algunas preguntas que nos han hecho algunas personas acá en el chat de preguntas, y muchas gracias ahí por el tiempo que nos ha dado. Incluso algunos están levantando ahí la mano. Bueno, vamos a empezar por la primera. Y dice Ana Ríos. Ana Ríos nos pregunta, ¿es cierto que puede haber algún shock anafiláctico después de la vacuna? No sé si nos puede apoyar ahí la doctora. No sé, voy contestando de una vez, ¿les parece? Sí, nos hace favor. Las contraindicaciones absolutas de las vacunas, tanto de las plataformas de vectores virales no replicables y de las de ARN mensajero, es que que seamos alérgicos a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces, los componentes de la vacuna son polietilenglicol y polisorbato, ¿verdad? O sea, son dos componentes que son los diluyentes. Entonces, estos, si somos alérgicos a estos componentes, pues no debemos recibir la vacuna.
Pero como no sabemos, la mayoría de nosotros no es como que andemos por la calle sabiendo si somos alérgicos al polietilenglicol o al polisorbato. Entonces, lo que hacemos es que si hay personas que tienen antecedentes de alergias severas, los observamos por un tiempo más largo, ¿verdad? Para que observar si hay alguna reacción adversa. Si hay algún evento, se ha documentado, más que todo con plataformas como Moderna, que hay reacciones anafilácticas, sí, muy raras. De hecho, pues es un porcentaje muy bajo de posibilidad. Sin embargo, pues si en caso se diera, es una contraindicación absoluta para recibir la segunda dosis. Por eso es que el área de los vacunatorios, como les mostré, el área de SAVIS está equipada para poder atender estas emergencias que sabemos que se pueden llegar a provocar. Sin embargo, pues hasta el momento, gracias a Dios, no hemos tenido ningún reporte de anafilaxia en estas vacunas. Gracias, doctora. Vamos con la segunda pregunta. Nos dice Rubén Hernández, dice, todos tenemos miedo que nos coloquen una vacuna y luego otra de una marca diferente. ¿Puede haber algún problema que me suministren la primera dosis de una marca y posteriormente a ello una dosis de otra marca? Ok. Hasta ahorita la recomendación de los CDC, ¿verdad? Que son los como Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la recomendación es que las personas se vacunen con el mismo tipo de vacuna, con la misma plataforma. Entiéndase, pues yo, AstraZeneca, ustedes voy a recibir la segunda dosis de AstraZeneca. Eso es lo recomendado. Sin embargo, pues por la disponibilidad de las vacunas, se ha visto y se ha autorizado solo en ciertos casos muy particulares los esquemas mixtos, de hecho. Entonces, pero no es para todas las plataformas y todas las vacunas. De hecho, pues eso, por ahora yo creo que tenemos aseguradas nuestras segundas dosis, ¿verdad? De la misma plataforma. Y pues, como les había comentado antes, Sputnik, según lo declarado por la señora ministra de Salud Pública y Asistencia Social, pues tenemos 16 millones, pero son 8 millones del componente 1, que es la primera dosis, y 8 millones del componente 2, que es la segunda dosis. Entonces, contestando, solo en ciertas particularidades muy especiales se autorizan los esquemas mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, es una consideración que vamos a tomar en cuenta según la evidencia científica que tengamos. Y gracias, doctora. Vamos a darle espacio a la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, doctora Vargas, nos dice Gabriel Varela. Los pacientes que están recibiendo quimioterapia, ¿verdad? Los que tienen cáncer, pueden ser vacunados si hay efectos adversos. Gracias por su disertación, doctora. De hecho, pues los pacientes en quimioterapia son el segundo grupo para los cuales está dirigida la fase 2 de vacunación, ¿verdad? De hecho, pues es los adultos mayores y luego vienen los enfermos crónicos, entiéndase los pacientes que son VIH positivos, o sea, los inmunocomprometidos, diabéticos, hipertensos, los que tienen enfermedades del corazón. Van los pacientes oncológicos, que son los que reciben la quimioterapia, y los pacientes reumatológicos que reciben terapias de biológicos. La respuesta es sí se pueden administrar. Hay algunas consideraciones especiales, ¿verdad? Porque que están las quimioterapias debemos de tener un tiempo muy prudencial que son entre la quimioterapia y la vacunación, porque pues esto también interfiere en la respuesta inmune. Respuesta es, entonces sí recordemos que una quimioterapia es consideraciones especiales, ¿verdad? Porque bueno, tratamiento dirigido hacia eso, debemos de tener a las células del sistema inmunitario. Entonces, le estamos pidiendo al sistema que monte una respuesta luego de un medicamento tan agresivo como esto, pero la respuesta es sí, lo podemos hacer, pero debemos esperar un tiempo prudencial. Digamos, hasta el momento no se debe de, pues se debe de haber un espacio entre estas dos terapias de un mes. Bueno, gracias, doctora. Dice
Abraham Zúñiga González nos pregunta, muy buenas tardes, mi pregunta es, ¿qué tipo de vacuna nos permitiría terminar con el distanciamiento social y el confinamiento? Es algo que ya, pues, el tiempo que llevamos, pues mucha gente también tiene así como que quisiera ya terminar todo el tema de la mascarilla, distanciamiento social, y bueno, tal vez me gustaría que nos compartiera esta pregunta, ¿verdad? Si existe algún método para terminar con todo esto del distanciamiento social y el confinamiento, nos pregunta Abraham Zúñiga. Ok, muchas gracias. De hecho, pues la mascarilla se va a anular cuando tengamos nosotros la, más que todo el 85% de la población objetivo vacunada. Con eso, pues sabemos nosotros que podemos tener una inmunidad o la tan llamada inmunidad de rebaño. Entonces, en ese momento podemos como decir que hemos como ganado esta batalla. Sin embargo, la recomendación de los CDC y los estudios que se han publicado recientemente, hay recomendaciones de que los pacientes que han sido vacunados o que han completado su esquema de vacunación de las 2 dosis, pueden realizar algunas actividades sin el uso de la mascarilla. Sin embargo, en nuestra población, en Guatemala, todavía es una medida que debemos de seguir manteniendo hasta que tengamos, como les dije antes, un porcentaje, un 85% de la población vacunada. Las vacunas, si hay una vacuna especial para eliminar esto y el confinamiento, pues no, todas las vacunas van dirigidas hacia el mismo blanco, hacia el mismo, la misma diana antigénica. Entonces, lo que queremos es que la persona tenga las condiciones para enfrentar este contacto con el virus. Pero creo que los vamos a ir acostumbrando a esta mascarilla por mucho tiempo. Gracias, gracias doctora. Otra pregunta dice, ¿las personas que han sufrido trombosis cerebral tienen alguna contraindicación para la vacuna? Ok. No es una contraindicación, pero sí es una precaución, ¿de acuerdo? Eso es algo que debemos de vacunar particularmente en estos pacientes. Pero haciendo como pues alusión a esto, sí hay como un reporte, recientemente hubo pues una noticia de que pues estas plataformas se podían haber asociado a tromboembolismo o pues tromboembolia con trombocitopenia, o sea, con las plaquetas bajas. Eh, pero pues como para ponerles en contexto, la infección en sí del SARS-CoV-2 provoca 39 veces, hay 39 veces probabilidad de que estos eventos se presenten de por sí, solo por la infección. Mientras que con la vacuna, la proporción es de que se presenten en 5 veces. Entonces, allí es como una cuestión de riesgo-beneficio, ¿de acuerdo? O sea, sí disminuye, el beneficio es mayor que el riesgo. Entonces, son en muy contados casos, son precauciones, se ha hecho una advertencia internacional, sin embargo, pues seguimos nosotros en alerta en cuanto a estas precauciones especiales. Bueno, le agradezco mucho el tiempo, doctora. Y bueno, para finalizar, yo sé que ahí el tiempo suyo, doctora, pues es muy valioso, pero vamos a dejarle tal vez a un par de personas si en caso alguien quisiera expresarse hacia la doctora Ada Vargas, vamos a dejar ahí para que alguien pudiera hacer, que pueda levantar su mano virtual y pues le vamos a dar el espacio si alguien quisiera dirigirse hacia la doctora. No sé si alguien quisiera dirigirse o preguntarle algo. Eh, Tenemos acá el levantado de Abraham Zúñiga González. Abraham Zúñiga, le vamos a activar su micrófono, si se puede dirigir a la doctora. Bienvenido, Adrián Zúñiga.
Bueno, yo creo que tiene problemas con su micrófono, no sé. Alguien más que quisiera levantar la mano y dirigirse hacia la doctora. Bueno, entonces ahí estamos. Y algunas otras preguntas que nos hicieron por vía chat, pero le agradecemos a tanto a Eloísa Cifuentes como a Abraham eh, Zúñiga, Gabriel Varela, pero bueno, el tiempo pues nos ha apremiado, pues le agradezco a la doctora, yo sé que ella tiene ahí bastante tiempo y bastantes quehaceres. Le agradezco, doctora, por su intervención. A nombre de la División de Ciencias de la Ingeniería del Centro Universitario de Occidente, estamos altamente agradecidos por haber apoyado como parte de la formación permanente que tenemos de la gestión integral al riesgo de desastres y adaptación al cambio climático dentro del plan de estudios de asignaturas de la carrera de la División de Ciencias de la Ingeniería. Esta actividad pues fue organizada dentro del marco del proyecto regional Fortalecimiento de la Gobernanza de Riesgos en Desastres en Centroamérica, desarrollado por CESUCA, que es la Secretaría General de Consejo Superior Universitario Centroamericano, y la CEPREDENAC, que es el Centro de Prevención de Coordinación para los Desastres en América Central y República Dominicana, con auspicio en Cooperación Suiza en América Central y apoyo en el Sistema de Integración Centroamericana, el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Salvador y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para mí fue un gusto haber compartido con usted el día de hoy, doctora Ada Vargas. Pues hoy se viste de gala la División de Ciencias de la Ingeniería al poderla recibir, y pues esperamos que en un futuro pues podamos tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctora, y que tenga muy buenas noches. No sé si quisiera transmitir algunas otras palabras. No, nada más agradecer de parte pues de las autoridades del instituto, tanto como de junta directiva como de gerencia y este despacho, la sugerencia de prestaciones en salud, la apertura, el espacio, y gracias por este evento, gracias por las preguntas, y pues estamos a las órdenes en lo que ustedes requieran. Muchas gracias, gracias por la puntualidad, gracias por el tiempo, y pues nada más, a la orden siempre. Gracias, doctora, que tenga muy buenas noches. Gracias, nos vemos.